Muchas personas quisieran poder ser más asertivas y se dicen que si tan solo tuvieran mejor autoestima, si fueran más valientes, si no les importara lo que pensaran los demás, sus problemas se resolverían, porque así podrían empezar a ser asertivos. Ser asertivo no solo se trata de expresar lo que sentimos, lo que queremos, sino de dejar de vivir en resentimiento y de tener relaciones más satisfactorias, porque cuando no somos asertivos, en realidad no somos honestos, no le presentamos a los demás nuestra verdadera cara. Y justamente este es uno de los problemas principales de la asertividad y quizá cambiarlo pueda ayudarte. Vamos a comenzar por definir asertividad. Asertividad es una actitud y forma de actuar en cualquier situación donde tengas que expresar tus sentimientos, pedir lo que quieres o decir que no a algo que no quieres. Sin embargo, una confusión importante y la razón por la que muchas personas se atoran es justamente por enfocarse en las metas equivocadas. Nos referimos a metas emocionales. Son metas que se refieren a cómo nos queremos sentir o dejar de sentir. Quiero tener más autoestima, quiero tener más valor, quiero tener menos vergüenza, quiero ser más seguro, quiero sentir menos culpa, menos pena, etc. Y aunque esto es entendible, no son metas muy funcionales, al menos no en este enfoque. ¿Por qué? Porque son metas de resultados. Como dirían los estoicos, nos estamos enfocando en cosas fuera de nuestro control. Y cuando dejamos nuestro bienestar o nuestra felicidad en manos de cosas que están fuera de nuestro control, vamos a sufrir en la vida. Por lo tanto, nosotros nos queremos enfocar en metas conductuales, ya que en esas sí tenemos más control. Podríamos decir que existen 4 tipos de estilos de conducta, siendo el asertivo el equilibrio entre los demás. Uno de estos estilos es el estilo sumiso, que se refiere a ceder siempre a las preferencias de los demás, mientras minimizas tus necesidades o deseos. No te expresas, no dices cómo te sientes, no dices que te gusta, prefieres evitar el conflicto. Pero como resultado, los demás permanecen ignorantes de tus deseos, de tus sentimientos, por lo que no pueden ser culpados por no saberlo, por no actuar de forma más considerada. Como parte de nuestro trabajo aquí podría ser útil si tu mente saltó a decirte algo de que deberían de saberlo, no tendría que decirlo, son normas de urbanidad, etc. Y puede que tengas razón, pero digamos que te decimos, sí, cierto, tienes razón. ¿Qué va a cambiar? Nada. Las cosas van a seguir igual. Vi un video de la cultura del trabajo en Japón y tienen una palabra sobre muerte por sobretrabajo, y es justamente esa cultura que tienen en las empresas japonesas de no expresar cansancio, no pedir tiempo libre, no salir a tiempo, porque tienen fusión justamente con reglas de que debo ser leal. Si me voy me van a juzgar, si pido descansar me van a juzgar, si renuncio me van a juzgar, y terminan sacrificándose a ellos por seguir una voz que les dice vas a ser juzgado. Y más adelante que veamos el otro estilo de pasivo-agresivo, voy a hablar de otra parte de esta cultura de las empresas. Pero bueno, vamos al siguiente estilo, es el agresivo. Y muy probablemente si estás viendo este video no sea tu estilo, pero conoces a alguien así. Expónlo, no te creas. Pero la verdad, uno de los problemas de las personas para ser asertivos es que tienen esta confusión, que ser asertivo significa ser agresivo, significa ser abusón. Y se dicen, no, es que yo no soy así, yo no quiero ser así, prefiero ser un dejado, prefiero ser un sumiso o sumisa. Y aquí es donde entra un buen ejemplo de una falsa dicotomía. No nada más puede ser sumiso o agresivo, existe el punto medio que es la asertividad. Y vamos al tercer estilo, que es justamente el pasivo-agresivo. Estas personas no se atreven a poner límites, sin embargo están resentidas por este hecho. Entonces, ¿qué hacen? Tratan de sabotear desde las sombras, hacer daño desde la oscuridad. Y algo de lo que hablaban en estas empresas japonesas es que muchos empleados, como saben que no importa qué tanto se esfuercen, le van a pagar más a los que tienen más tiempo aunque no hagan nada. Bueno, entonces yo también no voy a hacer nada. Y eso es parte de la explicación por qué van tantas horas al trabajo. Pero lo importante es cómo se ve, que duras mucho tiempo en la oficina.
Ser asertivo no significa aplastar las necesidades de los demás o no tomarlos en cuenta o siempre ganar. Y aquí una parte importante de la asertividad no es solo reconocer tus derechos, sino también los de los demás. Pero ¿cuáles son nuestros derechos? A veces el problema es ese, no sabemos cuáles son. Yo tengo muy presente una vez que estaba en un concierto, en un museo, que nos hicieron ir de la escuela y estaban unos platicando y yo me preguntaba, ok, ¿dónde está el equilibrio? ¿Estoy siendo amargado? ¿Estoy siendo exagerado? Pero en realidad es que uno cuando va a un concierto tiene derecho a que los demás están en silencio. Y aquí es donde entra una parte importante de la asertividad. Solo se basa en tu conducta, metas de proceso, cómo actúo yo y qué hago. En ese caso, ser asertivo no quiere decir que le grite o le pegue o le diga cállate. Lo que significa es que voy a expresarle mi punto de vista, que no me parece respetuoso que esté hablando en un concierto. Ni siquiera me promete que va a funcionar, que se va a callar, pero al menos yo voy a actuar de forma asertiva y respetuosa. Porque otra cosa importante es que muchas veces asumimos malicia, pero como también nos dicen los estoicos, no asumas malicia cuando la incompetencia lo puede explicar. A veces son solo seres inconscientes, vamos a llamarles, que no se dan cuenta que están molestando a los demás y lo único que necesitan es alguien que se los haga notar. Y hay que recordar siempre hacerlo de una forma respetuosa, ya que vivimos en una cultura donde las cosas a veces se pueden salir de control. Pero vamos a hacer una pequeña lista de los derechos que tenemos. Tenemos derecho a que sean honestos con nosotros, a no hacer cosas que van en contra de nuestros valores, a que se respete nuestro tiempo, a decir no sé, a decir que no, a ser tratado con dignidad y respeto. Y si se te ocurre otro, coméntalo. Bueno, ya que tenemos algunos ejemplos, es hora de volver a nuestras metas conductuales. Y la primera es que vamos a trabajar con la defusión. Vamos a trabajar con defusionarnos de la idea, de la creencia, del pensamiento, de que necesitamos tener más autoestima, más seguridad para poder ser asertivos. La realidad es que es al revés. El autoestima, la autoconfianza son la recompensa por actuar de forma asertiva, por actuar de forma efectiva. Así que vamos a practicar algunos pasos y no de baile. Y esto como parte de nuestras metas de proceso. No me voy a adentrar mucho en cada uno de ellos, pero puedes tú investigar al respecto. La primera parte es notar qué haces o dejas de hacer cuando te enganchas con el tipo de pensamiento que mencionamos anteriormente. Pensamientos como no quiero ser una carga, voy a ser una carga, no debo molestar, o emociones como la culpa, la vergüenza, creencias de que debo ser agradable para que me acepten, tengo que decir que sí siempre para que no me rechacen, van a pensar que soy tonto, van a pensar que soy tonta. Y esto me recuerda a un ejemplo que me gustó mucho de cómo asumimos. Y decía que cuando un profesor nos hace una pregunta de que tienen alguna duda, nosotros, aunque tengamos una duda, volteamos a ver alrededor y vemos que nadie tiene una duda. Por lo que nosotros pensamos, vaya, sí que soy tonto, mejor no pregunto nada porque al parecer todos entienden menos yo. El punto es que asumimos que nadie levanta la mano porque nadie tiene dudas, excepto nosotros. Nosotros nomás no la levantamos porque nos da vergüenza, cuando en realidad es que muchas personas no levantan la mano tan bien o tampoco porque les da vergüenza, porque piensan lo mismo que tú. Eso es algo para pensar. Y bueno, cuando te dejas enganchar por este tipo de pensamientos, ¿cómo se refleja en tu conducta? Haces cosas que no quieres hacer, aceptas invitaciones que no querías aceptar, no ofreces tu opinión, no levantas la mano, no pides tiempo para ti, no eliges a dónde ir a comer, etc. Debe haber miles de ejemplos. Ese es uno de los puntos a trabajar. El segundo es también importante, aunque ya salió que los estudios del lenguaje corporal que según mostraban que si hacías estas posiciones te sentías mejor y tenía un efecto en tu autoestima, quién sabe. Resultó que era falso, como muchos estudios han salido, de hecho, pero sigamos. Algo que sí es cierto es que dependiendo de cómo nos ven, también nos tratan. Cuando llegamos con un lenguaje corporal que dice soy poco, encogido, no valgo, tengo miedo, tú mandas, las personas a veces inconscientemente
nos toman menos en cuenta, por lo que es importante practicar nuestro lenguaje corporal. Aquí no va a ser una clase de eso, pero puedes buscar videos de cómo mantener contacto visual, cómo entonar, cómo pararte. Es muy diferente llegar con alguien a saludarlo así que así, o sentarnos así y estar así. Y esto a veces viene de cómo nos sentimos. Sin embargo, cómo nos sentimos también viene de cómo interactuamos. Por lo tanto, a veces podemos empezar actuando para que luego venga el sentimiento. Puedes pensar ejemplos de personas muy asertivas y aunque no podemos controlar cómo nos van a responder a nuestro lenguaje corporal, sí podemos controlar nuestra postura, al menos con la práctica. Yo sugiero que pienses o veas ejemplos de personas que parecen asertivas, que parecen carismáticas y veas cómo se paran, cómo hablan, cómo sostienen la mirada, cómo caminan, su tono, etc. Luego puedes intentar imitarlo. Primero practica en el espejo, como la película de Taxi Driver, o sea, tiene su ciencia, lo que hacía de me estás hablando a mí. Luego con personas que tengas confianza, luego con personas que te den cierta ansiedad, luego con personas que te pongan con mucha ansiedad. Velo expandiendo a situaciones incómodas y extendiéndola hasta que se vuelva más natural. Tercer paso es pregúntate qué harías diferente si fueras más asertivo. ¿Qué dirías diferente? ¿Qué límites pondrías? Y haz un inventario de tu diario vivir, de situaciones diarias donde no eres asertivo. Por ejemplo, decir que no te gustó la comida, pedir ayuda en algo, decir que no a algo. Debe haber muchos. Y practica, ya sea tú solo en el espejo o con alguien de confianza, cómo te gustaría responder, tomando en cuenta la parte que hablamos de ser asertivo no significa ser agresivo o grosero, significa ser claro y respetuoso contigo y con los demás. ¿Cómo responderías si te piden quedarte horas extra? ¿Cómo responderías si te piden una cita que no quieres aceptar? Y volvemos al punto importante, ser asertivo no te va a garantizar obtener lo que quieres, ni siquiera que te respondan como quieres. Eso está fuera de nuestro control, pero sí eleva las posibilidades. Y además estamos siendo honestos con nosotros y con los demás. Y como siempre todo es práctica, piensa situaciones en las que te gustaría ser más asertivo, piensa cómo te gustaría, cómo se vería hacer esa asertividad y quítate esa idea de que primero te tienes que sentir de cierta forma para poder hacerlo. Primero debes hacerlo, luego viene el sentimiento. Y no hay una fórmula mágica. Ser asertivo no es algo que obtienes. Es más que nada un valor que nunca se acaba, nunca se cumple y lo puedes vivir todos los días de diferentes formas. Quizá nunca vamos a lograr ser perfectamente asertivos, pero como dicen también los estoicos, cada comida es una oportunidad de comer bien. Entonces cada interacción es una oportunidad de actuar bien, de actuar de forma asertiva. No todas las vamos a lograr, pero en todas podemos intentar. Como dicen, la valentía no es la ausencia de miedo, es tomar acción a pesar de él. En realidad, si no existiera el miedo, no existiría la valentía. Y eso se me hace inspirador. Y bueno, espero te sirva. Adiós.